Buenos días, estimados colegas. Mi nombre, muchos de ustedes lo conocen, para los que no, yo soy Adriano Parisi, profesor y coordinador de laboratorio en el campus de Orlando de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, y he puesto un material a su disposición que tiene que ver con la seguridad ocupacional dirigida a un ambiente de trabajo académico. Es importante notar que por lo general estamos acostumbrados a escuchar el término seguridad industrial y pensamos en que los peligros en el ambiente de trabajo se presentan más que todo en la industria, como la industria de la construcción, la industria de manufactura, y descuidamos lo que es el ambiente académico. En una universidad no solamente contamos con aulas de clase, sino que también contamos con laboratorios. Sin tratar de pensar que el aula de clase es un ambiente libre de peligro, porque los tiene. En el caso de los laboratorios, tenemos el tipo de peligro que conseguiríamos en un ambiente industrial. Tenemos el uso de sustancias corrosivas, tenemos el uso de sustancias que pueden ser tóxicas, bien sea crónicas, bien sea que puedan representar un peligro inminente para la persona. Igualmente, tenemos maquinarias similares a la de cualquier taller donde se realiza trabajo con piezas mecánicas, donde tenemos equipo rotativo que puede causar daño. Es por eso que consideramos en la PUPR que es importante que un educador tenga conciencia de lo que es la seguridad relacionada con el ambiente de trabajo. Y como se darán cuenta, ese es el primer objetivo en el cual nos vamos a focalizar. El otro es identificar o tener de nuevo conciencia de que el ambiente académico es un lugar de trabajo como cualquier otro. Y cómo a través de una visión general de lo que es el peligro que representa cualquier tipo de actividad humana, sepamos dosificar nuestro sentido común y tener cierto conocimiento básico en seguridad que nos permita llevar a cabo nuestras actividades en un ambiente más seguro. El eslogan que vamos a tener es que la seguridad no es responsabilidad solamente del empleador, la seguridad no es solamente responsabilidad del empleado, en este caso el personal académico, sino que la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un taller corto, por lo tanto no pretendemos entrar en detalle sobre el tipo de precauciones y procedimientos que deberíamos seguir en los laboratorios, en el aula de clase y en general en las instalaciones de una institución educativa.
De nuevo, hago hincapié en que esto es simplemente un taller para crear conciencia sobre el tópico de seguridad en el ambiente académico. El contenido lo he dividido en 5 puntos. El primero de él es en tener una idea de lo que es OSHA, que es la Occupational Safety and Health Administration, o la Administración de Salud Ocupacional y Seguridad. Por otro lado, vamos a hablar un poco de el costo que tienen los accidentes para una organización. Seguiremos con una parte donde aprenderemos a identificar situaciones peligrosas, cómo prevenirlas y cómo controlarlas. Hablaremos un poco de el plan de emergencia como una herramienta para enfrentar el tipo de eventualidades que se puedan presentar en nuestro ambiente de trabajo. Y por último hablaremos sobre materiales peligrosos y definiremos lo que son las SDS, que es Safety Data Sheet, o la documentación que describe cuál es el posible peligro que pueda representar un material o una sustancia de laboratorio. Habiendo dicho esto, comencemos con la definición de OSHA. La Occupational Safety and Health Administration fue establecida para proteger la salud de los trabajadores norteamericanos. En 1971 surge la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional. A la misma se le da una estructura que permita al trabajador realizar sus actividades en un ambiente seguro. De nuevo, el OSHA Act es una ley pública y se le conoce como la Ley Pública 91-596. OSHA, como primer objetivo, establece las responsabilidades de el empleador para proveer un ambiente de trabajo seguro en el cual los posibles peligros han sido identificados de manera tal que un trabajador pueda ejercer sus funciones con un mínimo de peligrosidad. El que quiera ahondar más sobre OSHA y mantenerse al día sobre las posibles modificaciones y adendums que se le puede hacer a esta ley, se le recomienda que visite el enlace que está en esta presentación. Ese enlace es accesible a una oficina del gobierno que básicamente crea publicaciones y pósters que también pueden ser de utilidad en el ambiente de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los afiches que les estaba mencionando en la página anterior.
Dentro de la página de OSHA podemos conseguir este tipo de material, el cual es de uso para el ambiente de trabajo. Estos afiches pueden ser impresos sin ningún costo y ser utilizados en el ambiente de trabajo. Este en particular habla de los derechos del empleado y las responsabilidades del empleador. Aquí quiero hacer énfasis en el hecho de que el empleador no puede escabullir las responsabilidades que tiene hacia el empleado en lo que se refiere a salud y seguridad. Sin embargo, cuando hablamos de los derechos del empleado, tenemos que tomar en cuenta que no son solamente sus derechos, sino que al mismo tiempo el empleado no se puede sentir apático hacia lo que es los asuntos de seguridad y salud en el trabajo. Él tiene que acogerse a esos derechos, pero al mismo tiempo tener parte activa en llevar a cabo y en gozar de esos derechos. Sin su participación, los mismos prácticamente, aunque el empleador quiera, no van a tener ningún tipo de impacto sobre lo que es la salud y la seguridad del empleado. Es el empleado el que tiene que posicionarse y acogerse a esos derechos mediante la participación. En resumen, esos derechos están aquí en esta tabla que les estoy mostrando y vamos a irlos analizando cada uno desde el punto de vista de participación del empleado. El hecho de tener un lugar de trabajo seguro y saludable, si el empleador tiene la responsabilidad de darle ese lugar seguro y saludable al empleado, pero también es responsabilidad del empleado mantenerlo seguro y mantenerlo saludable. El empleado debe ser proactivo en el uso de el equipo de protección. El empleado debe ser activo en acogerse a las normas de seguridad establecidas, como por ejemplo, un empleado no puede consumir alimentos dentro de un laboratorio o no puede almacenar alimentos dentro de la nevera que hay en un laboratorio. ¿Por qué? Porque eso representa un peligro a la salud por el hecho de que un laboratorio tiene o bien sustancias que son tóxicas o bien sustancias que pueden representar un peligro biológico. El empleado debe conocer cuáles son las condiciones peligrosas en su ambiente de trabajo. El supervisor o el empleador se las debe comunicar, pero él las debe asumir y las debe recordar. Un empleado debe recibir información acerca de posibles lesiones y enfermedades que puede adquirir en el lugar de trabajo, pero al mismo tiempo, al tener esa información, tratar de exponerse lo menos posible a los agentes que puedan causar esas lesiones o esas enfermedades.
La próxima, sí, el empleado tiene el derecho de decirle a su supervisor o a su empleador de cuáles son las condiciones peligrosas que existen en su sitio de trabajo. Sí, pero es él el que tiene que comenzar el proceso, es el empleado el que tiene que decirle al empleador, mira, esta condición que está aquí es insegura. Probablemente el empleador sabe que está allí y no ha hecho nada al respecto, pero a veces puede suceder que el empleador no conozca que existe esa situación insegura o esa condición insegura. Entrenamiento. El empleador puede proveer entrenamiento. Perfecto. Pero el empleado es aquel que tiene que asistir a ese entrenamiento y tiene que aprovechar ese entrenamiento, se tiene que integrar a ese ejercicio y tiene que sacar el mayor provecho posible. Porque entre mejor entrenado esté en el manejo de situaciones peligrosas, menos peligro corre en el ambiente de trabajo. File a complaint with OSHA. Estoy diciendo en inglés, pero si usted no es como empleado el que formula el reclamo ante OSHA, el empleador no lo va a hacer. O sea que sí, es su derecho, pero es un derecho que usted ejerce en la medida que usted se involucra en llevar a cabo ese derecho. Es equivalente al derecho al voto. Sí, tenemos el derecho al voto, pero si nosotros no ejercemos el voto, estamos básicamente dejando de ejercer nuestro derecho como ciudadanos. El empleado, durante una inspección de OSHA, no puede ser indiferente, tiene que estar involucrado con la inspección, tiene que acompañar al inspector y comunicarle al inspector todas sus inquietudes. Y de esa misma manera el inspector va a darle retroalimentación al empleado que puede ser importante para su bienestar. Y por último, aquí sí que el empleado tiene poco que decir, pero tiene ese derecho y es importante que lo entienda, que en lo que se refiere a seguridad, el empleado debe ejercer sus derechos sin peligro a retaliación. Y bueno, con esto entramos en el tópico como tal de seguridad. Ya sabemos entonces que OSHA es el organismo federal que sobrevé todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene en el ambiente laboral. No antes, sin saber quién está cubierto por OSHA. OSHA cubre a los empleados en los 50 estados que conforman al país y también cubre a los empleados que están en jurisdicciones con gobierno federal o supervisadas directamente por el gobierno federal. Esas jurisdicciones son el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, la Samoa Americana, Guam, las Marianas del Norte, la Wake Island, el Johnston Island y cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la plataforma continental. Eso significa que OSHA también cubre a las personas que laboran en las plataformas petroleras que están contenidas en la
plataforma continental, bien sea en el Golfo de México, bien sea en la costa de California y las plataformas exploratorias que puedan estar en la costa este o la costa atlántica de Estados Unidos. OSHA no siempre es cubierta a través de la oficina federal directamente, sino que en algunos casos los estados tienen un programa de OSHA que ha sido aprobado por su propia asamblea legislativa. Entonces tenemos estados donde todo lo que tiene que ver con OSHA está cubierto directamente por el gobierno federal y en algunos estados, bajo la sombra de la ley OSHA, tienen programas que funcionan a nivel del estado. Florida es uno de ellos. Una de las formas en las cuales OSHA mantiene una supervisión de cómo un empleador está llevando a cabo su programa de seguridad es a través de la forma 300A. Un empleador tiene la responsabilidad de reportar a OSHA cualquier tipo de accidente o incidente que haya afectado tanto la salud como el haber producido algún tipo de lesión física a un empleado. Para eso está la forma 300, que es específica para cada evento que pueda ocurrir. Y después, en resumen, esa forma 300 se sumarizan en lo que es la forma 300A, de la cual aquí tienen un ejemplo que es el que ustedes pueden ver cerca de la oficina de administración, pegada en la pared, tal y como lo exige la ley, mostrando el récord de los posibles incidentes o accidentes ocurridos en el ambiente de trabajo durante el año 2021 para el campus de Orlando de la Universidad Politécnica. Ojo, ustedes podrían hacerse la pregunta, bueno, pero ¿y qué sucede con los casos de COVID que tuvo este recinto? Bueno, en ese caso, todos esos casos de COVID ocurrieron debido a contagio fuera del ambiente de trabajo. Es por eso que ellos no aparecen reflejados aquí. O sea que en efecto y en sumario, nosotros no tuvimos el año pasado, o el año 2021, ningún evento donde hubo algún tipo de contagio o algún tipo de lesión ocurrido debido a actividades del trabajo. Otro hubiese sido el caso donde bien sea un estudiante o un profesor se contagiaran por contacto, bien sea en un aula de clase o en un laboratorio. Eso no ocurrió y por lo tanto allí tienen esa forma 300A para nuestro campus. Dentro de la clasificación norteamericana de tipos de industria, y eso es bueno que lo tengan como cultura general, nosotros somos una industria con el código 6113 y 6113 es ambiente académico. O sea que OSHA, a pesar de que
pareciera que está destinado solamente a ambiente industrial de manufactura y del sector de la construcción. No, en efecto, OSHA también cubre lo que es trabajo de oficina como tal y ambiente de trabajo académico. El próximo punto que vamos a cubrir tiene que ver con accidentes en el lugar de trabajo y el costo que esos accidentes tienen en el ambiente de trabajo. En lo que se refiere al costo de los accidentes, los mismos se clasifican en costos directos y costos indirectos. Los costos directos son aquellos que están directamente asociados a un accidente cuyo impacto puede ser cuantificado fácilmente. Ejemplo de ello es un accidente manipulando una máquina, como es este caso que tenemos aquí, un accidente de caída de un sitio alto, tropezarse, y aquí tenemos el tipo de accidentes que podemos tener en una oficina, por ejemplo, o en un aula de clases, el caerse de una silla. De nuevo, todos esos accidentes o ese tipo de accidentes son cubiertos por una compañía de seguro contratada por el empleador. Y los costos que ese tipo de accidentes genera pueden ser, por ejemplo, no necesariamente los que están aquí son todos los posibles costos directos, pero por ejemplo, terapia física, los costos médicos como tal, los costos de reparación de equipo dañado, la penalidad que van a imponer las compañías de seguro porque van a incrementar las pólizas de seguro cuando este tipo de accidentes ocurren, la continuación de salario para la persona involucrada o el empleado involucrado en el accidente y los posibles daños compensatorios que pueden surgir de las demandas que el empleado haga al empleador por considerar que probablemente ese accidente fue generado por no tomarse en cuenta el posible peligro que podía tener, bien sea una silla defectuosa, un obstáculo en los pasillos, una máquina rotatoria sin la protección adecuada o sin la barrera ingenieril adecuada. Cuando hablamos de costos indirectos, estos costos indirectos tienen que ver con accidentes donde las compañías de seguro no ofrecen indemnización y por lo tanto los costos son no recuperables. Mientras que los costos directos son fácilmente cuantificables porque hay establecido procedimientos, sobre todo por parte de las compañías de seguro, para llevar a cabo la indemnización correspondiente. En los
casos de costos indirectos, esos métodos no existen. Y por lo tanto, esos costos indirectos tienden a ser mucho más altos que los costos directos. De nuevo, tenemos una lista de esos costos indirectos, ¿ok? Y esa lista no es exhaustiva, sino que son simplemente algunos de los posibles ejemplos. Uno de ellos es el salario que hay que pagarle al empleado afectado o al trabajador afectado, que no es cubierto por la póliza de compensación de la compañía de seguro. La pérdida de salarios y trabajo asociado con la posible lesión que haya sufrido el empleado. Sobretiempos que hay que pagar para ejercer las acciones correctivas que se requieren y que son necesarias o que han surgido por culpa del accidente. Costos administrativos. Hay personal de seguridad que se tiene que mover en caso de este tipo de accidentes. Trabajo de oficina en lo que es la documentación y es el tipo de trabajo de oficina que tiene que hacer el empleado o los empleados relacionados con el accidente. Por ejemplo, en la industria petrolera y en las industrias químicas grandes existen brigadas de bomberos internas en dichas organizaciones. Esas brigadas de bomberos internas no necesariamente cuentan con una plantilla completa de bomberos profesionales, sino que podemos tener también bomberos voluntarios. En casos de accidentes de alta magnitud, los bomberos voluntarios apoyan a los bomberos profesionales de esa cuadrilla y por lo tanto son removidos de su sitio de trabajo, y eso también causa pérdidas en productividad. Por lo general, cuando queda incapacitado un empleado, al empleado que lo reemplaza hay que entrenarlo. La pérdida en productividad debido al empleado que se separa de un puesto de trabajo debido a una lesión. No solamente eso, supónganse que no hay un empleado disponible dentro de la empresa para llenar ese vacío, entonces tenemos que contratar un empleado nuevo y eso tiene una curva de aprendizaje y que durante esa curva de aprendizaje la productividad no será la óptima. Por otro lado, la empresa se siente con la obligación de mantener a su empleado que ha sufrido algún tipo de lesión dentro de la organización, y eso requiere un reacomodo, y ese reacomodo también tiene un costo de reentrenamiento, costos de proveerle a ese empleado el material necesario o las prótesis necesarias para que él pueda seguir ejerciendo su función o una función alternativa. Y por último, los gastos de limpieza. Ejemplo, el derrame de una sustancia tóxica durante un accidente requiere de la intervención de una cuadrilla de limpieza, de contención y de desecho de esa sustancia peligrosa, siguiendo
los lineamientos establecidos por la Environmental Protection Agency. Y eso tiene su costo. Ese costo sí puede ser determinado en la factura final, pero es sumamente variable y difícil de cuantificar dentro de lo que sería una póliza de compensación. Por último, queremos indicar que los costos directos, o mejor dicho, los costos indirectos tienden a ser mucho mayores que los costos directos. En accidentes con costos directos bajos, la relación costo directo-costo indirecto puede ser de un 4.5%. En el caso de accidentes con un alto costo directo, esa relación es mucho menor. Prácticamente es casi de 1 a 1, con una relación de 1.1 con respecto a el costo directo. Continuando con el contenido de este taller, ahora ya vamos a un punto que es más acción que lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos pintado un panorama general donde hemos hablado de OSHA y donde hemos hablado de el incentivo que hay para tener un programa de prevención dentro del ambiente de trabajo, y eso estimulado más que todo por el análisis de los costos que puede tener un accidente. Entonces, en el resto, en lo que viene de este taller, vamos a hablar de identificación de posibles riesgos de accidente, prevención y control de los mismos. ¿Qué es un programa de seguridad? ¿Cuáles son los componentes de ese programa de seguridad? El mismo debe incluir un liderazgo decidido por parte de los diferentes niveles supervisorios. Un programa de seguridad debe tener el respaldo incondicional por parte de el equipo supervisorio de una empresa. Debe tomar en él un papel primordial el educador dentro de un laboratorio o un aula de clase, no solamente con los lineamientos, sino también con el seguimiento de ese programa. La participación del trabajador, coordinadores de laboratorio, profesores y hasta los mismos alumnos deben hacerse partícipes de un plan de seguridad. Como tal, lo primero que tenemos que tener presente como educadores es una identificación y evaluación de los posibles peligros que tenemos en nuestra área de influencia, bien sea el aula de clase, bien sea el laboratorio, bien sea hasta los mismos pasillos de la institución. Por supuesto, nada hacemos con identificar y evaluar los posibles peligros sin tener dentro del programa una idea clara de cómo prevenir accidentes y de cómo controlar los mismos. Dentro de un laboratorio tenemos que tener presente, por ejemplo, en un laboratorio donde haya el uso de máquinas
de tener todas las posibles barreras físicas que minimicen el contacto tanto de profesores, coordinadores y estudiantes con las máquinas. En un laboratorio, tener la cantidad y funcionamiento adecuado de las campanas de seguridad, el almacenaje correcto de los diferentes reactivos químicos, el uso del material o de los equipos de protección personal. Todo eso tiene que estar acompañado de un plan de educación y entrenamiento. En mi caso en particular, cada vez que comienzo un curso de laboratorio, la primera clase tiene que ver con seguridad en el laboratorio. No solamente eso, sino que después de haber tenido esa clase, el estudiante se tiene que comprometer por escrito a seguir las normas de seguridad y a seguir los lineamientos que se han dado en esa clase. Cada programa tiene que ser evaluado y mejorado. No es suficiente con establecer un programa de seguridad si al mismo no se toma conciencia que tiene que ser siempre mejorable, porque en ningún programa que hagamos, por meticulosos que seamos al comienzo, vamos a detectar posibles fallas que van apareciendo en la medida en que acontecen eventos que pueden causar algún tipo de daño, tanto físico a personas y cosas, como daños de tipo financiero a una institución. Y por supuesto, un plan de seguridad no puede ser un secreto. Un plan de seguridad tiene que ser un documento disponible a todos los individuos en una institución. En este caso, ese plan de seguridad tiene que ser comunicado a empleados administrativos, contratistas que trabajan para la institución educativa, agencias de empleo, en el caso de empleados que son proporcionados a una empresa en particular a través de una agencia de empleo, profesores, estudiantes, todos ellos tienen que estar empapados de lo que es un programa de seguridad. Por supuesto, tenemos que comenzar con la definición de lo que es un peligro. ¿Cuál es una condición o una acción que puede causar daños a la organización? Ese daño, como ya hemos dicho en diversas ocasiones, puede venir por parte de una lesión, una enfermedad, un daño a equipo o inclusive la pérdida de trabajadores. Por eso es que es tan importante que cuando un daño ocurre en una organización hay que determinar las causas, las raíces por las cuales ese daño ocurre. Y no simplemente ver los síntomas al final. Por ejemplo, si un posible daño en un laboratorio puede ser que tengamos almacenado ácido nítrico concentrado cerca de un compuesto orgánico, y para simplemente colocar esto en un contexto mucho más general, significa tener algo
que potencialmente puede causar un fuego o inclusive una explosión. Si nosotros no detectamos ese daño, ese peligro, el posible daño siempre va a estar allí latente, porque en cualquier momento podemos tener una mezcla que puede generar una explosión. Si nosotros tenemos una fresadora o un torno que no tienen las pantallas de protección adecuadas, eso es un peligro latente que a la final puede causar daño al profesor, al coordinador de laboratorio o al alumno. El análisis que hacemos tiene que ser estructurado, detallado, y una vez que eso se hace, tiene que poder determinar, describir y crear una solución a la raíz del problema. Por lo tanto, para poder identificar y evaluar un posible peligro, hay que analizar reportes y datos presentes y pasados sobre instrumentación, su mantenimiento, el tipo de lesiones que han ocurrido en ese tipo de equipos, para así de alguna manera tratar de evitar que síntomas observados en el pasado no se repitan a futuro. Lo otro es un recorrido general de las instalaciones para poder hacer un mapa de donde los posibles riesgos están ubicados. Nunca podemos dejar de investigar un accidente hasta tanto no se determine cuál es la raíz de ese accidente. Hay que completamente determinar y describir la raíz de el posible peligro. Incluir en ese análisis las posibles condiciones de emergencia que se pueden originar fuera de las condiciones normales de operatividad. Por ejemplo, eventos climáticos como huracanes, tornados, tormentas eléctricas. ¿Qué es lo que puede suceder durante un arranque o parado de planta? En este caso en particular, y por experiencia pasada, les digo que los momentos más peligrosos que hay en una operación a gran escala, bien sea en la industria química, en la industria petroquímica, en la industria petrolera, es en las paradas y arranques de planta. Porque durante las paradas y arranques de planta se unen varios componentes al mismo tiempo. Una, el sistema no está operando en condiciones normales, por lo tanto, no podemos ver con facilidad el tipo de reacciones que puede tener el sistema. Segundo, en las operaciones de parada y arranque de planta, generalmente tenemos personal contratado foráneo a la empresa que está haciendo labores de mantenimiento. Y eso agrega un factor de riesgo mayor porque es personal que a lo mejor no está bien familiarizado con las instalaciones en las cuales está efectuando su trabajo. Y lo otro es que tenemos nuevos materiales, nuevas piezas, nuevos repuestos que se están colocando en el sistema y de que probablemente
puedan causar una falla porque se salen de las especificaciones que normalmente deberían tener. O sea que fuera de las operaciones normales es importante tener una idea de dónde pueden estar los posibles peligros. Y por último, caracterizar la composición verdadera que tiene el peligro y priorizar sus valores. No es lo mismo el peligro que puede representar cortar una pieza con una cegueta a mano que cortar la misma pieza en una máquina donde tenemos una hojilla o tenemos una sierra que está rotando a alta velocidad. Los niveles de riesgo son sumamente diferentes y por lo tanto su caracterización tiene que ser tomada con la prioridad correspondiente. A este punto nos debería estar quedando claro que los peligros siempre van a estar allí. O sea que el próximo paso es cómo los controlamos. Para eso tenemos una jerarquía de control. Esa jerarquía de control va desde el nivel menos efectivo hasta el más efectivo. En el nivel menos efectivo tenemos lo que son los equipos de protección personal o PPE en inglés. Lentes de seguridad, guantes, botas de seguridad, batas de laboratorio, delantales de caucho. Todos esos son equipos de protección que ejercen cierto control sobre los peligros. En un nivel un poco más alto está un control administrativo, en el cual cambiamos la manera de cómo la gente hace las cosas. Hay ciertas operaciones que pueden ser inseguras y las podemos volver seguras cambiando la manera o la metodología de cómo hacemos las cosas. En un tercer nivel tenemos utilizar barreras de protección, o sea, aislar a la persona del peligro. Eso es algo muy utilizado en nuestros laboratorios. Ustedes pueden, por ejemplo, visitar los laboratorios de mecánica y los laboratorios de robótica y van a ver unas cintas en el suelo, las cuales indican de que no se debe acercar a uno a un equipo moviendo porque puede recibir un golpe del mismo. Esas cintas representan un aislamiento que controla una situación de peligro que es el brazo movible de un robot. Sustitución. La sustitución es algo sumamente importante y ofrece un alto nivel de control. Yo les hablé del ácido nítrico, ¿verdad? El ácido nítrico tiene su uso en el laboratorio, pero probablemente sería mejor tener cantidades mucho más pequeñas o sustituir el ácido nítrico por otro tipo de ácido que a lo mejor no tenga esa connotación tan peligrosa que tiene el ácido nítrico. Crear prácticas de laboratorio donde la exposición del estudiante a un peligro sea mucho más pequeña, manteniendo el mismo nivel de aprendizaje, pero con procedimientos que involucran menos peligro. Y por último, la eliminación completa de un peligro. Si tenemos algún tipo de operación, algún tipo de procedimiento dentro de una institución que constantemente causa accidentes, lo más razonable sería eliminar en la medida de lo posible esa
ese procedimiento y sustituirlo por un procedimiento que sea menos peligroso. Ya que hemos hablado de prevención y control como tal, ahora veamos por qué la educación y el entrenamiento son tan importantes. En primer lugar, la educación y el entrenamiento puede ser visto como una herramienta que une los esfuerzos y los mantiene cohesivos. Nada hacemos con tener un plan de protección que lo interprete de una manera el supervisor y de otra manera el supervisado. En el entrenamiento donde participan juntos supervisor y supervisado, se crea ese vínculo que hace que la cultura de seguridad dentro de una organización tenga coherencia interna. Algunas compañías mantienen un programa de entrenamiento que ha sido creado por compañías externas a la organización o inclusive videos externos a la organización. Esos pueden ser útiles para casos generales, pero siempre es bueno tener educación y entrenamiento relacionado con la actividad que nosotros llevamos a cabo. Y volviendo al primer punto, en el último punto recalcamos que la educación y entrenamiento tiene que ser un factor dentro de lo que es el desarrollo supervisorio y el desarrollo del trabajador para que entre ambos se cree una cultura general dentro de la empresa que tenga que ver con la seguridad. Ya habíamos hablado de que los programas de seguridad deben ser evaluados y mejorados. Para esto se utiliza lo que se llama el análisis de riesgo. El análisis de riesgo tiene, y no pretendo en este taller, por lo corto de su duración, de ir en detalle en lo que es un análisis de riesgo, pero solamente entendamos que dentro de un análisis de riesgo hay dos factores que se toman en cuenta. Uno, la probabilidad de que ocurra un accidente. Dos, la severidad de ese accidente. En lo que se refiere a la probabilidad, en un análisis de riesgo establecemos una escala del 1 al 5, donde tenemos que el riesgo es poco probable como número 1 y frecuente como número 5. Y sobre la severidad hablamos de una severidad menor, marginal, seria y catastrófica, con un número que va entre el 1 y el 4. La multiplicación del riesgo calculado es a través de la multiplicación de la probabilidad por la severidad. Y eso a la final nos da el factor de riesgo que nos permite hacer una evaluación de una condición insegura. Y siguiendo con la lista, el último punto que tenemos que tratar en esto que es identificación, prevención y control es lo que se refiere a la comunicación y coordinación por parte de los empleadores, los contratistas y las agencias de empleo. La compañía que es la responsable
de una actividad en particular, lo que diríamos la compañía anfitriona, tiene la responsabilidad de todos los trabajadores, incluyendo los contratados y los que son proporcionados por una agencia de empleo. Por lo tanto, para mantenerlos a todos ellos bajo condiciones de seguridad aceptables, la compañía debe comunicarle a los contratistas externos su política de seguridad. Coordinadores o coordinados por los supervisores, los patronos y los trabajadores, todos tienen que asegurar un lugar de trabajo seguro. Aquí pongo como ejemplo la actividad de perforación de un pozo petrolero. Durante la perforación de un pozo petrolero, existe una compañía anfitriona, digamos Shell, BP, y nombro el caso de BP por el accidente en la plataforma de perforación en el Golfo de México hace unos años atrás. Existe en esa operación un número bastante importante de agentes donde cada uno de ellos tiene una función particular. Y esa función particular tiene que estar articulada entre todos los trabajadores que están en ese momento en el pozo. La compañía anfitriona, en este caso BP, Shell, Exxon, la compañía que está perforando el pozo, tiene una figura que se llama The Company Man. The Company Man es ese supervisor de las actividades en el pozo que tiene que ver no solamente con la coordinación de la actividad de perforación per se, sino que tiene que ver también con que se sigan las normas de seguridad correspondientes. Y por lo tanto, en un ambiente como ese, todos los trabajadores y agencias son responsables de operar con seguridad. Eso sí, bajo la vigilancia de la compañía anfitriona. Porque es a la compañía anfitriona a la que le van a venir las demandas. Un posible causa de que en ese pozo sucediese el accidente que sucedió es que se utilizó un cemento que no había sido probado para operaciones costa afuera. Ese cemento lo utilizó Halliburton, pero resulta ser que BP fue la responsable del accidente. Sí, Halliburton debía haber sabido los riesgos de utilizar ese cemento, pero es Halliburton, no es Halliburton la que corrió con el riesgo, o con las consecuencias, sino que fue BP la que corrió con las consecuencias del accidente. Por lo tanto, el anfitrión, vuelvo y repito, es aquel que tiene que comunicar de manera muy clara las prácticas de trabajo seguro. Ok, ya vimos dónde están nuestros riesgos, ya tenemos un programa de prevención y control y ahora sucede una emergencia. ¿Cómo enfrentamos esa emergencia? ¿Qué es un plan de acción de emergencia? Eso es lo que vamos a ver a continuación. A manera motivacional, lo primero que tenemos que ver es por qué es tan necesario un plan de emergencia.
Un incendio puede ocurrir en cualquier momento, independientemente de todos los estudios que hayamos hecho, de todos los análisis de riesgo que hayamos hecho. Una de las muertes que más ocurre en el ambiente de trabajo y en situaciones de alta aglomeración de personas es la no existencia o la manera inapropiada de uso de una ruta de salida en un ambiente cerrado. Es muy común que un plan de emergencia inadecuado pueda ser responsable de más fatalidades y heridas que la emergencia como tal. Puede ser que tengamos un pequeño fuego en el extremo de un edificio y de que la gente, por agolparse detrás de una salida de emergencia bloqueada o por bajar unas escaleras sin seguir los procedimientos adecuados, puedan sufrir un accidente donde se rompen una pierna, donde se rompe un brazo, donde se pueden hasta romper el cuello. ¿Y todo por qué? Porque nunca se practicó un desalojo. Una parte importante de un plan de emergencia es un plan de desalojo que todos los empleados deben conocer. Y si es posible, cuando las organizaciones son muy grandes y cuando hay un grupo alto de personas trabajando en un mismo ambiente, tener a lo que se llaman supervisores de área o en otros lados lo llaman brigadas de desalojo. Esas brigadas de desalojo son esos empleados que voluntariamente se ponen un chaleco naranja y guían al resto de sus compañeros de trabajo a través de una ruta de salida segura. Entonces, no es suficiente con detectar dónde están los peligros. No es suficiente controlar esos peligros. Siempre tenemos que tomar en cuenta que las emergencias pueden ocurrir y que cuando eso ocurre necesitamos un plan para atacar esa emergencia. Por lo tanto, cualquier plan de emergencia, lo primero que tiene que tener es de manera explícita un plan que especifique las maneras con las cuales vamos a asegurar que todo el personal en una instalación abandone la instalación lo más pronto posible, pero de una manera segura. Se define como una ruta de escape o means of exit una ruta no obstaculizada desde el punto en la edificación donde se encuentra la persona hasta transportarla a un área segura. Por lo tanto, la ruta de salida debe tener 3 elementos. Uno de ellos es el acceso a la salida como tal, lo cual pueden ver aquí, ¿verdad? Como este pasillo que me lleva a el próximo elemento en la ruta de salida, que es la salida como tal. Generalmente una puerta, no necesariamente, puede ser una escalera de fuego externa al edificio. Y una vez que la persona o las personas han sido llevadas a través de esta salida, tiene que haber una zona de descarga. Esa zona de descarga, la cual no se muestra en esta fotografía, puede ser un sitio asignado en el estacionamiento,
en un área lo suficientemente alejada de la edificación que al mismo tiempo no obstaculice el trabajo de los bomberos y donde las personas puedan estar mientras dure la emergencia de una manera protegida y segura. ¿Cuáles son las razones para dejar una instalación? Hay muchas que podemos listar, pero todas ellas tienen ciertos elementos comunes. Y esos elementos comunes son, primero, posible daño a la persona. Segundo, la obstaculización de las organizaciones que están atacando la emergencia como tal, bomberos, por ejemplo. Entonces, el listado de posibles razones por las cuales debemos abandonar una edificación o una estructura es terremotos, humo, un aviso de posible bomba, un derrame químico, una explosión, una inundación repentina, vapores tóxicos y esta que últimamente se ha vuelto muy común, que es la presencia de una persona activando un arma de fuego en contra de los ocupantes de una instalación. Probablemente en organizaciones pequeñas no se justifica. Esas organizaciones pequeñas pueden atacar una emergencia utilizando los servicios de los cuerpos de bombero y rescate y los servicios médicos cerca del área donde están ubicados. Pero en las empresas grandes, por lo general, se tienen brigadas de bomberos y servicios médicos dentro de la misma empresa. En una refinería, en una planta petroquímica, siempre vamos a tener una brigada de bomberos interna, tanto con bomberos profesionales como con bomberos voluntarios. ¿Y por qué bomberos voluntarios? Esos bomberos voluntarios al mismo tiempo son operadores de las plantas en las cuales ellos tienen que atender una emergencia. Nadie mejor que ellos saben dónde están ubicadas las válvulas, dónde están ubicados los mayores peligros, qué tipo de peligros hay presentes. O sea, conocen las instalaciones. Por otro lado, tenemos en la misma, y ya lo había mencionado con anterioridad, en el mismo proceso de evacuación de un edificio, tenemos estas brigadas de desalojo. ¿Quién mejor para dirigir una persona a salir de una edificación que alguien que habita todos los días en esa edificación? Es por eso que los servicios de bomberos y servicios médicos en esas empresas grandes están contenidos dentro de la misma empresa. En efecto, los hospitales que poseen los mejores equipos y para tratado de quemadas son los hospitales que están cerca de instalaciones petroleras, porque ese es uno de los posibles accidentes o de los posibles lesiones que se pueden recibir en ese tipo de trabajo, el tratamiento de quemadas. Es por eso que
dentro de la organización como tal, existen servicios médicos que son sumamente especializados para el tipo de lesiones que se pueden dar en esos sitios de trabajo. Y por último, y eso aplica aquí en Estados Unidos, el 911. ¿Ok? El 911 tiene que ser el método más común para reportar emergencias. De nuevo, hay casos particulares donde hay una conexión directa de ciertas instalaciones con riesgo a un servicio de bomberos, sin ni siquiera pasar por el 911. Les doy el ejemplo. En Sanford, en el campus de Seminole College, la brigada de bomberos o el cuartel de bomberos está prácticamente a la salida del mismo campus. Y el edificio de ciencias, donde están todos los laboratorios que tienen que ver con física, que tienen que ver con química y con biología, tienen conexión directa a ese cuartel de bomberos. De manera tal de que si se presenta una emergencia, uno marca directamente el número de esos bomberos sin pasar por el 911. Y ya llegando al final de esta presentación, vamos a hablar un poco de las Safety Data Sheet. Estos son documentos que están asociados a materiales peligrosos. Esos materiales peligrosos no solamente tienen que ser sustancias químicas que se utilizan en el laboratorio, sino que tiene que ver con cualquier material que hoy en día se utilice para la manufactura de cualquier tipo de artículo de uso. Antes de entrar en el detalle de lo que es un SDS, lo primero que tenemos que entender es que los materiales, cualquier material, a mí no me gusta llamarlo los reactivos químicos, porque es cualquier material. Inclusive, hoy día hay Safety Data Sheet para el componente del que está hecho la carcasa de sus audífonos que se ponen en los oídos. ¿Ok? O sea que no pensemos en una pintura, no pensemos en un insecticida, no pensemos en ácido, no pensemos en lubricantes, pensemos en cualquier material al cual estemos expuestos. Puede tener 4 posibles problemas. Uno de ellos es que es inflamable, el otro que es corrosivo, el otro que sea reactivo, o sea que pueda causar quemadas en la piel, que pueda causar algún tipo de alergia y puede ser tóxico. ¿Okay? Entonces, cualquier material, no nos hagamos preconceptos de lo que es un material, sino cualquier material que se utilice para confeccionar cualquier producto de uso cotidiano tiene puede tener una de esas 4 características. A lo mejor no tiene ninguna, pero puede tener alguna de ellas. Los Safety Data Sheets son unos documentos que me permiten evaluar el material que estoy utilizando bajo esas 4 posibles indicadores de peligro. De manera oficial, un SDS es la manera estándar de comunicar el peligro que puede tener una sustancia y de que esa comunicación tiene que venir de parte de el que hace ese producto, el que lo distribuye o inclusive el que lo importa en caso de que ese producto sea importado. Por lo tanto, si nosotros recibimos un producto que viene de otro país y ese producto contiene un material que puede tener
una de las 4 características que ya vimos, el importador como tal tiene el deber de proveer junto con ese material un SDS. Esos SDS anteriormente se le llamaban Material Safety Data Sheet o MSDS. Se le quitó la M por delante porque ahora también ese SDS se utiliza no solo para materiales, sino para cierto tipo de artefactos de uso cotidiano. Ellos también tienen un SDS. Por eso se le quitó lo de material en la parte anterior y solamente se dejó el SDS. Un SDS está compuesto de 16 secciones. La primera es una identificación de la sustancia con su nombre común, su nombre químico y la compañía que lo fabrica. Y el importador que importa, valga la redundancia, ese material. Después de la identificación general hay una identificación mucho más detallada donde inclusive se le da la fórmula química, si es un compuesto, se le dan ciertas capacidades, ciertas propiedades físicas como punto de fusión, punto de ebullición, punto de ignición. La composición, si es una mezcla, la composición y la información acerca de cada uno de los ingredientes por separado. Por ejemplo, si estamos hablando de sileno, que es el que tenemos aquí, el sileno es un compuesto solo y por lo tanto esta sección de composición e información simplemente diría que es sileno al 99.99%, por decir un valor, ¿ok? Y no hay información de composición como tal porque los componentes minoritarios que pueda tener para llegar al 100% no están en un nivel lo suficientemente alto como para representar un peligro, a menos que haya uno de ellos que a niveles muy bajos pueda representar un peligro. En la sección 4 de la SDS nos habla de las posibles medidas de primeros auxilios. En el quinto, con qué tipo de extintores se combate, cuáles son las técnicas para combatir el fuego en caso de que el material se encienda, qué medidas utilizar en caso de que ese material sufra un derrame accidental, cómo se maneja y cómo se guarda ese material, qué tipo de equipo de protección hay que utilizar cuando se trabaja con ese material. Y en la sección 9 tenemos las propiedades físicas y químicas en detalle. En la sección 10 habla de su estabilidad y reactividad. Aquí es importante porque la estabilidad y la reactividad me dicen si el compuesto es explosivo, si se descompone, si los productos de descomposición pueden ser tóxicos. En la sección 11 habla de la información toxicológica, o sea, qué niveles de exposición de esa sustancia pueden ser nocivos para la salud. En la sección 12, información ecológica, cuál es el destino de ese material, si el mismo escapa a la ecología. Las
condiciones para disponer del material. Las 12 y las 13 están muy relacionadas en el sentido de que en la 12 se habla del posible impacto ecológico y en la 13 en cómo disponer del material para minimizar ese impacto ecológico. En la 14, información detallada sobre cómo transportar el material. En la sección 15 habla de información regulatoria. Puede ser que ese material esté regulado por algunas leyes debido al uso que pueda tener. Un ejemplo es la acetona. El uso muy alto de acetona puede indicar que que se esté utilizando en la manufactura de algún estupefaciente y por lo tanto está anotado en el SDS que el uso de esa sustancia está regulado por algunas leyes, bien sea estatales, bien sea federales. Y la sección 16 es para cualquier otro tipo de información que se tenga del material. Por último, y con esto ya vamos terminando, aquí tenemos lo que es el sistema armonizado global de clasificación y etiquetado de sustancias químicas. Traje esto a colación porque yo creo que en nuestra vida cotidiana, no solamente en el ambiente administrativo, en el ambiente académico, no solamente en el ambiente laboral como tal, sino que muchos de los productos que nosotros utilizamos en nuestra casa, vemos este tipo de logotipos y no entendemos qué es lo que son. Es por eso que, inclusive ustedes esto lo pueden imprimir de la página de OSHA que les di al principio, ¿no? De cualquier sitio en internet, y tenerlo a la mano para saber cuál es el significado de cada uno de estos símbolos. El primero, que es parece una mina explotando, simplemente está hablando de eso, de una bomba. La llama sobre una superficie plana indica que esa sustancia es inflamable, hay que peligro de fuego. La llama sobre un círculo es que la sustancia es un oxidante fuerte. Ya les hablé del ácido nítrico, ¿verdad? O sea, el ácido nítrico tendría este símbolo porque indica que el ácido nítrico es un agente oxidante fuerte y que por lo tanto en ese proceso de oxidación puede producir una llama. Un cilindro de gas a presión. Ustedes dirán, ¿y eso es peligroso, un cilindro de gas a presión? Bueno, imagínense este cilindro que se le rompa la llave y tenemos gas a 2000 libras de presión. Eso es básicamente un torpedo. No solamente eso, sino que el gas bajo presión que está aquí puede ser un gas tóxico. Supongamos que ese gas puede ser cloro, ¿ok? Y eso es un gas tóxico. O puede ser que sea helio y el cilindro está en un ambiente cerrado y el helio no nos va a envenenar, pero va a desplazar el aire y vamos a morir por asfixia, por falta de aire. El tubo de ensayo derramando la sustancia sobre un material y sobre la mano, produciendo una especie de quemada, quiere decir que el material es corrosivo. Los ácidos, por lo general, tienen este efecto sobre la piel y sobre los materiales. La calavera, que indica que la sustancia es tóxica, inclusive con exposiciones cortas y en cantidades pequeñas. Fíjense que estamos hablando solamente de toxicidad, pero si tenemos la silueta humana con un corazón explotando, es que esa sustancia puede producir
serios problemas de salud. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Me podrán preguntar. Bueno, en el caso de una sustancia tóxica es que el efecto va a ser inmediato. La sustancia puede matar a la persona por un efecto inmediato, como puede ser el caso de un gas venenoso, cianuro, por ejemplo. El cianuro es tóxico, ¿ok? Y en una corta exposición hasta nos puede matar. Pero el cromo más 6, el mercurio, que son metales pesados, los podemos absorber en nuestro cuerpo, ellos pueden estar allí y el efecto en la salud es algo que vamos a ver con el tiempo y va a ser un efecto, o sea, no va a ser él directamente el que nos produzca la muerte, sino la enfermedad que ellos producen. Los agentes cancerígenos, por ejemplo, todos los agentes cancerígenos, ellos como tal producen el cáncer, pero a la final es el cáncer el que mata a la persona. Entonces esa es la diferencia entre tóxico, o sea, este que está aquí, y peligro de salud, que es este que está aquí. El signo de exclamación se refiere a un compuesto que puede causar daños menores y que puede producir daños a la capa de ozono. Aquí están metidos los fluorocarbonados, que son los propelentes que antes se utilizaban en los productos en spray y que producían un daño muy grande a la capa del ozono, los refrigerantes, los gases refrigerantes en los sistemas de aire acondicionado no representan un peligro de salud serio, pero sin embargo pueden producir daño a la capa de ozono. Y el pececito muerto y el árbol muerto es sustancias que pueden causar daño al medio ambiente. Y por último, el símbolo de peligro biológico. Generalmente esto viene asociado a materiales que pueden ser infecciosos. Este sistema fue instaurado allá por el año de 2003 por las Naciones Unidas y Estados Unidos tuvo un papel primordial en tratar de unificar los símbolos que se utilizaban anteriormente en este sistema globalizado, armonizado de clasificación de sustancias tóxicas, de productos químicos. En conclusión, espero que en este taller haya sembrado en ustedes la inquietud por ver lo que es la seguridad en el ambiente académico y como conclusión entender que la seguridad debe ser una prioridad y no solamente es una meta del empleador, sino que también la es del empleado. Y no hay que tomar los asuntos de seguridad a la ligera. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés y nos veremos la próxima.